Escritura nos habla acerca de el daño que el pecado hace en el corazón de los hombres. Pero cómo llega hasta ese lugar, cómo se va gestando el momento. Hay quienes tuvieron que vivir situaciones muy duras en su vida, que atravesaron momentos de mucha tristeza en su niñez. Y hay veces que uno se pregunta por qué tuve que pasar por todo esto. Podemos tener una mirada en cuanto a la vida y por qué no merecíamos pasar por esas situaciones. Cuando Dios llega a nuestro corazón, Él nos muestra y nos enseña realmente cuál era la condición de nuestro corazón al estar sin Él y lo que Satanás quería hacer en nuestras vidas, cuál era el plan. Y ahí comprendemos que Él vino para matar, hurtar y destruir, y eso es lo que quería hacer. Pero ¿por qué? ¿Por qué se ha ensañado con tu vida? ¿Por qué se ha levantado contra ti? ¿Por qué ha venido antes de tiempo para tratar de destruirte? Para que no puedas acercarte a los caminos de Dios. Para que tu corazón quede totalmente quebrantado y los problemas de la vida te hayan llevado a un lugar quizás extremo. La palabra de Dios nos habla acerca de la sabiduría, la insensatez. Pero aquí, en el libro de Proverbios, utiliza este pasaje para hablarnos acerca de la seducción, de cómo Satanás se encarga de seducir para arrastrar al hombre y llevarlo a una condición de pecado, de dolor. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué esto sucede así en el corazón de los hombres? Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 7 del libro de Proverbios. Vamos a leer del versículo 21 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor, Proverbios capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice así el Señor: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice otra versión de las Escrituras, en cuanto a esta mujer, a este pecado, a esta condición, lo atrae con mucha suavidad de sus palabras, lo seduce con sus labios lisonjeros, prontamente él va en pos de ella, como un buey llevado al matadero. Así le seduce. Pero ¿por qué Satanás está tan ensañado en seducir, en llevar a las personas a esa condición? ¿Qué es lo que hay en ti? Y ese es el punto de este mensaje. ¿Qué es lo que hay en nosotros que Él se ha ensañado en buscar la destrucción una y otra vez? ¿Por qué contra tu vida? Dice la Escritura que José era un joven, y era un joven muy hermoso. Y estando en la casa de Potifar, luego que había sido vendido como esclavo por sus hermanos, él queda en la casa de aquel hombre llamado Potifar. Dice la palabra que Jehová lo prosperaba en todo lo que hacía, hasta el punto que él quedó a cargo de todo lo que le pertenecía a este hombre. Él quedó al cuidado de su casa, su campo, todo estaba en las manos de José, todo se lo había confiado. Pero algo comenzó a ocurrir, algo comenzó a suceder en ese momento, que todas las cosas estaban prosperando en la vida de José, porque dice la palabra que la esposa de este varón comenzó a mirarlo, comenzó a seducirlo. Dice la Escritura:
hablando a ella José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de las casas allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella buscaba seducirlo cada día y se acercaba a él y lo invitaba a que se acostase con ella cada día para tratar de que un joven que vivía en santidad, un joven que buscaba hacer lo recto delante de Dios, un joven que era prosperado y que su amo le había otorgado todas las cosas, dijo él: ¿cómo voy a hacer yo este grande mal? Pero ese es el plan de Satanás: llevar a alguien que está caminando en un camino recto, aquel que está buscando caminar en el camino de la bendición, aquel que está buscando afirmarse en la fe, que tome la decisión equivocada, seducirlo, arrastrarlo hasta un lugar, para que luego ocurra lo que dice este libro de Proverbios. Pero ¿de qué manera lo hace? Dice así, con palabras suaves, lo seduce, lo llama, está todo preparado y lo seduce, mostrándole que va a deleitarse en ello, que lo va a pasar bien, que se va a sentir bien. Pero lo cierto es que Satanás está enfocado en acercarse a tu vida, porque dice la Escritura: y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová. Tú eres el especial tesoro de Dios. Y cuando no entendemos lo que valemos para el Señor, cuando no entendemos esa gracia y esa misericordia del Señor en nuestra vida, pero además de ello, la mirada que el Señor tiene en nosotros, cómo el Señor nos ama y el plan que el Señor tiene con nuestra vida, el propósito que Dios tiene con tu vida. Quizás tú dices: pastor, yo no entiendo por qué paso tantas cosas duras, por qué vivo tantos momentos así en mi vida, por qué tengo que pasar por tanto dolor, o por qué no puedo afirmarme en la fe, por qué no puedo caminar como debiese caminar. Hace mucho tiempo conociste al Señor, pero estás siendo seducido constantemente, arrastrado hacia lugares de oscuridad. Y esta condición es la condición de muchos que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren caminar en la fe, que quieren agradarle al Señor con sus vidas, pero sin embargo son seducidos por Satanás. Imagínate, él armó una rebelión en el cielo. Él trastoca y trata de confundir el daño y lo transforma de manera seductora en una oportunidad, en algo bueno para sus vidas, en algo que no va a traer mayores consecuencias. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos muestra cuál es la mirada de Dios hacia nosotros. ¿Qué es lo que el Señor habla al corazón de sus hijos para que puedan entender acerca de lo que representas para Dios? ¿Cuánto vales? Dice la palabra en el libro de Isaías: porque te amo y eres ante mis ojos precioso. Alguien dirá: ¿así me ve el Señor? Dice esta palabra: porque te amo y eres ante mis ojos. Quizás para los demás tú no lo eres. Quizás para las personas que hablan de ti, tú no eres así, no tienes esta condición. Pero Él dice: para mí eres precioso. Y si yo te amo, y te amo así. Hay personas que por momentos quieren levantarse, quieren volver a caminar, pero las drogas son la seducción, arrastrarlos hasta un punto, hasta un lugar, que sienten que ya no pueden escapar, que ya no pueden salir. En una oportunidad, un joven, él estaba predicando la palabra de Dios, estaba caminando conforme a la fe, creciendo cada día, y Dios tenía planes maravillosos para él, y Dios tenía un propósito de gloria para aquel varón. Dios le había dado palabras,
Dios le había mostrado que había un llamamiento a su corazón. Pero vino Satanás y le sedujo. Arrojando sus lisonjas, lo llevó. Y le hizo creer que él debía ir a buscar su futuro, que él debía ir a buscar su familia, que él debía ir a buscar quizás algo que él anhelaba en su corazón, pero que vendría en el tiempo y en el plan de Dios. Pero este varón dejó lo que Dios había hablado a su corazón, dejó lo que el Señor le había entregado para ir a buscar lo que él quería, lo que él anhelaba. Satanás vino a su vida y le sedujo y le mostró un camino diferente. Y le dijo: tú puedes buscar tu familia, puedes hacer esto, lo otro. Lo sedujo, le mostró algo que le traería placer y que sería bueno para él. Pero sin embargo eso lo llevó a apartarse de los caminos de Dios, a alejarse. Ese es el plan, alejarte de los caminos de Dios, apartarte de la voluntad del Señor, llegar a tu vida antes de tiempo. ¿Para qué? Para que ya no puedas creer, para que tu vida haya sido tan difícil que tú digas: no, yo he sido condicionado en mi mente, el daño en mí ha sido tan grande que yo ya no tengo una mente capaz de razonar, de entender, me olvido las cosas, no puedo memorizar un versículo bíblico, no estoy capacitado. Y Satanás quiere demostrarte y decirte: sí, tú no estás capacitado, tú no puedes, tú no vas a poder cambiar, tú eres miserable, mira la condición de tu vida, seducido constantemente para ser arrastrado hacia el mal. Y tú dices que amas a Dios, y tú dices que quieres cambiar, que quieres tener otra vida, tú quieres ser diferente. Pero dice la palabra: yo te amo y ante mis ojos tú eres precioso. Y ese es el motivo por el cual Satanás está ensañado contra tu vida. Por lo que Dios ve en ti, por lo que Dios va a hacer con tu vida. Por eso cuando llegamos a Dios y entendemos esto, tú puedes decir: Señor, ¿por qué a mí? O entender que justamente porque hay algo especial en ti, porque Dios ha mirado tu vida para bendecirte, para transformar tu corazón, para que tú seas esperanza de otros. Entonces Satanás ha venido a ponerte las peores dificultades, las peores luchas, con el propósito no de que tú salgas airoso, de que salgas aprobado. Dice la palabra que el Señor pone tales pruebas para probarnos, para poder sacar lo mejor de nosotros. Él está puliendo y trabajando nuestro corazón como aquel que pone los metales en el horno y con delicadeza cuida aquel material para sacar lo que no sirve. Pero es un proceso de cuidado. Satanás no. Él viene y se opone a lo que hay de Dios en ti. Y él busca, por medio de la seducción, arrastrarte y llevarte a lugares de oscuridad. Mira, dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, hizo que se rinda, lo ablandó. No es como cuando alguien te va convenciendo, tú no estás muy seguro de lo que vas a hacer, pero de repente te habla y te lo presenta de un lado, de otro, y te convence, te sedujo. Tú dijiste: no quiero hacer esto, no es bueno. Cada día la mujer de Potifar estaba allí insistiendo a José. Era un joven. Él podía haberle dado rienda suelta al pecado. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué Satanás estaba ensañado? Porque había un plan de Dios con la vida de José. Había un propósito de Dios. Dios llevaría de un sueño a José hacia el palacio. Dios lo dejaría en un lugar en el reino, sería el segundo al lado de Faraón. Todo estaría en su mano. Dios tenía un plan maravilloso y de esa manera su familia sería bendecido. Israel sería bendito. Hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios para tu vida. Y Satanás tratará de seducirte para sacarte de ese lugar, para sacarte de la bendición que Dios tiene para ti. Hay personas que han sufrido cosas gravísimas,
Y han sido tan lastimados en su corazón que sienten que nunca podrán ser algo, que nunca podrán pararse delante de alguien y poder hablar, porque han dañado tanto su autoestima, su corazón. Pero ¿sabes por qué Satanás lo hizo? Porque tú eres precioso ante los ojos de Dios. Por lo que tú vales ante los ojos del Señor. Dice la palabra, tú eres de gran estima para mí. Fuiste honorable a mis ojos y te amé. Reinos daré por ti, naciones por tu vida. ¿Por qué? Porque a pesar de la mirada que tú puedes tener de ti, el Señor dice, eres precioso para mí. Y cuando entendemos ese amor de Dios en nuestra vida, todo nos es más claro. Entendemos por qué atravesamos momentos así. Entendemos por qué en la niñez tuvimos que pasar momentos duros. Entendemos por qué hoy como creyente tú tienes que enfrentar dificultades y luchas severas. Y momentos en los cuales piensas en abandonar porque dices, no tengo lo suficiente, no puedo, no voy a poder cambiar. Pero Dios trae una palabra como esta para que podamos entender que Dios tiene un plan con tu vida y que Satanás buscará todos los medios para seducirte y para alejarte de ese plan y de ese propósito de Dios, para alejarte de aquello que el Señor ha trazado en tu corazón. Y cuando el hombre no entiende el valor de su vida, podrá venir cualquier persona y decirle, tú no vales nada, no hay nada importante en tu vida, no hay nada bueno. Pero ese es el plan, sacarte de la voluntad de Dios. Dice la Escritura que lo mismo tramaron con aquel varón llamado Sansón. Dice que los jefes de los filisteos fueron a verla, a su mujer, y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. ¿Cuál es el fin? Atarlo y mantenerlo sometido. ¿Pero qué le dijeron? Sedúcelo. Tienes que seducirlo para poder arrastrarlo, para poder alejarlo de lo que Dios tiene para su vida, para poder apartarlo de ese plan, de aquello que el Señor tiene para tu corazón hoy. Cuando vemos personas que están en la calle, sabes que muchas de ellas Dios tenía un plan maravilloso con ellos. Me ha tocado hablar con personas que estaban en la iglesia en su momento, servían a Dios y luego terminaron en la calle porque Satanás los sedujo, porque las drogas y el alcohol fueron una seducción para alejarse de lo que el Señor tenía para sus vidas, y a tal punto llegaron que se destruyeron sus familias, que terminaron en la calle, que terminaron perdiéndolo todo. Porque ese es el propósito de aquella mujer representada aquí en Proverbios 7, que te habla con palabras seductoras, que te invita a tomar manjares, que dice todo está preparado y todo está listo, es fácil. Es fácil. El pecado te seduce de tal manera que te dice no habrá consecuencias. El pecado te seduce de tal forma que dice vas a estar bien. Pero dice la palabra, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. La otra versión dice, lo sedujo al punto que se marchó tras ella como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Él pensó que iba a deleitarse, él pensó que iba a un lugar bueno, pero dice la Escritura que fue como el buey al degolladero, perdería la vida. Ese es el propósito del pecado y de la seducción de Satanás para tratar de arrastrar al hombre. Pero el fin de este mensaje no es mostrarte lo que el pecado hace en el corazón del hombre, sino que puedas entender el valor de tu vida, el amor que Dios tiene por ti y cómo eso hace que Satanás se levante como un río contra ti. ¿Por qué? Porque quiere frenarte, porque quiere que no sigas avanzando, que no sigas orando, que no sigas buscando, que no sigas batallando tu bendición, que no sigas caminando en la fe.
Él busca sacarte de esa condición, que tú dejes de creer, que tú bajes los brazos, que te rindas, que tú llegues a pensar como muchos hoy, que el Señor no los ama, que Dios no los escucha, que Dios no tiene un plan para sus vidas, que Dios se ha olvidado de ellos. ¿Cuántas veces Satanás te susurró al oído? Ya Dios no tiene nada para ti, se terminó, no hay más oportunidades, otra vez volviste a caer, otra vez cometiste errores. Tú no eres un hijo de Dios, tú no eres una hija de Dios. Mira la vida que tienes. Nunca vos has oído esas palabras. Vienen constantemente a la mente de aquel que muchas veces quiere hacer lo recto, pero cuando no entiende la mirada que Dios tiene por su vida, y a pesar de la condición en la cual se encuentre hoy aquel varón, aquella mujer, Dios dice: porque te amo y eres precioso ante mis ojos. Por eso Satanás se ha ensañado con tu vida. Por eso ha venido a buscarte y anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el pecado te anda buscando. Alguno dice: pastor, yo no quise entrar en el pecado, yo no estaba buscando, pero de repente en un momento me sedujo y pensé que yo nunca iba a pasar por esto, pero me encontré atrapado, me encontré en las redes del pecado, me encontré en ese lugar donde ya no podía salir. Y a pesar de que tú dices: yo conscientemente tengo que escapar de esto, hay otra parte de ti que dice: está bien, ya no podrás salir, ya no vas a poder escapar, esta es la condición, este es tu corazón, esta es tu vida, no hay salida. Pero la Escritura nos dice algo totalmente diferente. Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová. Un tesoro especial en las manos de Dios. Y Satanás busca arrebatar ese tesoro. Busca arrebatar aquello que Dios depositó en ti. Hay veces que cuando estamos tan mal no podemos ver qué es lo que hay en mí. Y en una condición de humildad quizás tú puedes decir: Señor, no hay nada bueno en mí. Soy una persona que me cuesta mucho orar, me cuesta mucho leer la Biblia, me cuesta mucho hacer tu voluntad. Entiendo qué es lo que tuviera que hacer, qué es lo que tendría que hacer, pero me cuesta. Y eso hace también que me cueste creer que hay un plan con mi vida. Que Dios puede fijarse en alguien con tantas debilidades, con tantos problemas, con tantas situaciones y luchas en su mente. Que Dios pueda fijarse en mí. Pero debemos entender que Dios no mira como mira el hombre. Dios no está mirando a aquella persona que hoy está luchando con las drogas, cuando Dios ya te había hecho libre. Ni aquel que está luchando con el alcohol, cuando el Señor ya te había sacado de esa cárcel de oscuridad. Ni aquel que nuevamente está entregado a la violencia, o aquel que hoy está en adulterio y en un momento quizás clamó para que Dios restaurase su familia, pero hoy está en otro lugar. Pero el Señor se acerca a tu corazón y el Señor te trae la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay veces que pensamos que el plan comenzó hoy, que aquel llamado de Dios comenzó en el momento que nosotros entramos a la iglesia. Pero Dios nos muestra cuántas veces habló a nuestro corazón, en cuántas situaciones Él trató de acercarse a nuestra vida y el hombre le rechaza por prejuicios, por lo que fuese. Y Dios conoce lo que has vivido y quizás lo has guardado en tu corazón y solamente tú sabes lo que has vivido, lo que has pasado. Aún llevas sobre ti el dolor de las cosas que estás atravesando y de las cosas que has pasado hace mucho tiempo. Pero el entender el amor de Dios en nuestra vida, aunque la Escritura dice que sobrepasa todo entendimiento, un amor tan grande, un amor que lo contempla todo. El Señor nos habla para que podamos comprender que Satanás tratará de seducirte. Él vendrá y buscará engañarte y buscará arrastrarte hasta lugares de oscuridad con la finalidad de que el pecado traspase tu corazón y quedes preso como un ave en la red.
Pero el propósito de esta palabra es mostrarte cuán precioso eres para Dios y que entiendas que por eso Él te busca. Que puedas revertir la situación y decir, bueno, si tantas cosas estoy pasando, si tantas dificultades se han levantado contra mí, quizás Dios tenga un plan maravilloso para mi vida. Quizás aquellas cosas que yo creí que nunca haría, aún están allí. Aún aquel llamado que Dios puso en mi corazón, aquellos dones que Dios me dio, quizás están allí. Pero solamente es que mi fe está caída, la situación de mi corazón está mal. Y yo siento que Dios está lejos, pero no es que Dios está lejos, es que yo me he alejado del Señor. Es que yo me he apartado de la voluntad de Dios porque me dejé seducir. Y hoy me siento así, en esta condición. Pero esta palabra viene para decirte que tú eres precioso ante los ojos de Dios y que el Señor te ama con un amor eterno, y todo lo que el Señor te ha hablado, aún el plan y el propósito está ahí para tu vida. Aún no se ha terminado el propósito de Dios en ti. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. He visto varones llegar al camino de Dios y verlos como Dios tenía algo especial con sus vidas. Dios hizo milagros en ellos. Dios le habló con palabras poderosas. Y los vi crecer y cómo se aferraron a la palabra y cómo caminaron en bendición. Pero en un momento se dejaron seducir. En un momento Satanás le confundió y los terminó desviando. Los alejó del plan y del propósito que Dios tenía para sus vidas. Y quizás están allí hoy, lejos del camino, lejos de la palabra. Un joven, él llegó a los caminos de Dios desde muy pequeño, porque Dios había hecho un milagro en su vida cuando él era un bebé. Sus padres no eran creyentes. Este niño estaba para morir. Y Dios hizo un milagro en su vida. Dios lo sanó. Y este niño que estaba para morir, que la ciencia ya no podía hacer más nada, los médicos ya habían desahuciado a sus padres, no había nada más que hacer. Dios lo rescató, lo salvó, lo sanó. Y este joven comenzó a crecer en los caminos de Dios. Pasaron los años, su familia se afirmó en los caminos de Dios. Este joven comenzó a crecer como todo joven en la iglesia. No conocía nada del mundo porque había crecido en los caminos. Servía a Dios con un corazón bueno. Y al ver a aquel joven, uno no podía ver situaciones o luchas que había en su corazón. Lo cierto es que en un momento Satanás lo sedujo. Y aquel joven que servía a Dios con tanta frescura, lleno de la presencia de Dios, dispuesto a servir a Dios, a salir a la obra misionera, a compartir la palabra. Lo último que supe de él fue que había quedado preso de la codicia, de la avaricia, del robo. Se apartó de los caminos de Dios. La seducción de las mujeres lo arrastraron. Dejó su camino, dejó de servir a Dios. Y buscó prosperar y buscó avanzar sin Dios. Pero no le fue bien. Este varón llegó al punto de estar al borde de la cárcel. Un joven que había crecido en la iglesia, no tenía conocimientos de nada. Hay veces que cuando uno escucha cosas así, dice, ¿qué queda para mí? Que mi mente está turbada, que está cargada de tantas cosas malas, que conozco más lo del mundo que lo de Dios, que pocas cosas conozco de la Biblia, pero mi mente está cargada de basura. La basura se pega fácilmente, pero lo de Dios me cuesta mucho aprenderlo. Pero sin embargo, uno puede ver en aquellos jóvenes cómo Satanás se acerca a ellos porque son preciosos para Dios. Entonces busca destruirlos y viene de manera seductora. Hay personas que
representan al diablo de una manera fea, como un monstruo, y no es precisamente esa la forma en la que él se muestra, sino que lo hace de manera seductora, lo hace como una oportunidad, lo hace como algo que va a ofrecerte algo bueno para tu vida. Te pone en una dicotomía y tienes que, a ver, ¿qué vas a elegir? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Vas a alejarte de Dios porque crees que no hay futuro, no hay plan? ¿Vas a alejarte de Dios porque crees que en Dios no vas a poder subsistir? ¿Sabes cuántos siervos de Dios dejaron el camino de Dios y lo tan importante y lo precioso que estaban haciendo? ¿Por qué? Porque en un momento dudaron de si podrían sostenerse, de si podrían sostener su familia, de si era el camino correcto o no, qué iban a hacer con sus vidas, el futuro. ¿Qué será del futuro? ¿Qué me deparará el futuro? Pero la palabra nos enseña que nuestro futuro está en las manos de Dios. Y cuando nosotros le hemos confiado nuestra vida a Dios, le hemos confiado nuestra casa, nuestra familia, le hemos puesto todo en las manos de Dios, confiando en Él, creyendo. Dice la Escritura que aquel que confía en el Señor jamás será defraudado. Él nunca te defraudará, Él nunca te dejará. El hombre se enoja y se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque es seducido muchas veces por el pecado, a veces porque Satanás pone las dificultades en un corazón que no está preparado para enfrentarlas. Dios no es que no te haya dado las herramientas están allí. Pero por cuanto el hombre no inquiere en ellas, cuando viene la dificultad, no sabe cómo resolverlo, y ante una situación difícil, el hombre se aleja, se aparta. ¿Sabes cuántas personas hoy están en su casa escuchando la palabra y dicen no es necesario congregarse? Dios está en cualquier lugar, Dios está en todas partes. Porque fui a una iglesia y me lastimaron, porque fui a otro lugar y me lastimaron, entonces esta es la decisión que tomé, voy a buscar a Dios así. Y Satanás los ha corrido, los ha sacado de ese lugar al cual el Señor estaba llevando sus vidas. Y vino antes de tiempo y puso personas perversas para engañar, para mentir, para defraudar, para lastimar, para herir. Pero no lo hizo Dios. El hombre confunde la obra que viene del hombre con la obra que proviene de Dios. No lo hizo Dios, porque Él jamás te dejaría. Porque la mirada de Dios hacia tu vida es que tú eres precioso ante sus ojos. Eres de gran estima. El amor que tiene por ti no cambia. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esto es para que entendamos que su amor sigue estando allí. Si en algún momento tú sientes que la intensidad ha bajado, no es la de Él, es tu amor. Es la forma en la cual tú amas a Dios. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí amamos a Dios. Pero hay veces que eso se corresponde con nuestra forma de vivir y hay veces que eso se contrasta con la forma en la cual llevamos nuestra fe. Amamos verdaderamente a Dios, lo amamos por lo que Él es, lo amamos porque el Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, lo amamos porque Él nos amó primero, lo amamos porque Él transformó nuestro corazón. ¿O es un amor por conveniencia? Vengo porque tengo miedo de que me pase algo. Me acerco a Dios porque busco un milagro de Dios. Me acerco a Dios porque quiero que en la economía me vaya bien. Me acerco a Dios porque quiero que Dios me dé lo que necesito. O simplemente amamos a Dios. Bueno, dice la palabra que el Señor nos amó así, con un amor eterno. Y eso hizo que Él prolongase su misericordia. Por lo tanto, cuando una persona comete errores y faltas, por lo tanto, cuando alguien es seducido por Satanás y arrastrado
El Señor dice, venid a mí y estemos a cuentas. Acércate otra vez. Estás trabajado, cargado, ven a mí y yo te haré descansar. El Señor nos llama en medio de nuestras cargas y en medio de nuestras dificultades y los momentos duros. Así como aquellos jóvenes que un día estaban llenos de Dios y fueron seducidos. Es la forma en la cual Satanás se acerca a nuestras vidas. Es la forma sutil, muchas veces, que comienza a gestarse en la mente el pecado. Y comienza a poner una idea. Y comienza a poner una incomodidad. Estás mal en tu matrimonio, bueno, quizás la salida sea esta. Y la compañera de trabajo comienza a coquetearte y comienzas a ver su sonrisa y comienzas a ver que tú puedes tener una charla mejor con esa mujer. Dice, con mi esposa no puedo hablar nada. Y lo único que hacemos es pelear todo el día. Entonces Satanás te seduce y te ofrece una salida para tu problema. Te dice, no está mal. En tu casa no sos valorado, no te sentís bien, esta es una opción. Tenés que ser feliz. Y te ofrece todas las variantes para que tú accedas. Está derramando su seducción. Dice la Escritura, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Algo que te taladra constantemente. Pero son palabras suaves. Son palabras que te deslizan hacia aquello que te parece grato, te parece bueno. Y por momentos pareciera que es una solución. Y te lo ofrece así, como una salida. Pero dice la palabra, le obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. El necio va a una prisión de oscuridad. Dice, así, esta es la comparación. Cuando accedemos a esa seducción, cuando tú sientes esa tentación y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué viene la tentación? La Escritura dice, nadie diga que cuando es tentado, que es Dios quien lo hace. No, dice la palabra, antes. Bien, somos tentados por nuestros propios deseos, por lo que hay en nosotros. Y eso genera la tentación. Pero dice la palabra que en un momento el apóstol Pablo dijo, Señor, y quizás esta es la proclamación de muchos hoy. Señor, lo malo, lo que no quiero hacer, soy consciente que está mal. Soy consciente que va a dañarme. Soy consciente de que quizás no pueda salir de allí. Quizás no está tan reflexionado o no lo asimilo. Pero lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y puede parecer por momentos una proclamación de desesperación y decir, bueno, no hay salida. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo voy a hacer para escapar de esto? ¿Cómo voy a hacer para no caer en las garras de la seducción? ¿Cómo hacer para no rendirme ante lo malo cuando siento que me vence? Cuando en mi mente todo lo que hay es malo prácticamente. ¿Cómo hacer para no sucumbir ante eso? Y puedes decir, estoy así, atrapado, sin salida. Pero Pablo no dijo, ya no puedo hacer más nada, me entrego a la maldad, me entrego a lo malo, me entrego a aquello que no quiero. No, él dijo, más gracias doy a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de este cuerpo de muerte, que nos ha sacado de la oscuridad. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Satanás está interesado en ti porque tú eres precioso ante los ojos de Dios. Porque Él tiene un plan con tu vida. Y no es porque yo te diga tiene un plan, sino que Él ya ha comenzado en ti. Es como una obra en construcción que por momentos se detiene, por momento avanza rápidamente, por otro momento vuelve a frenarse. Pero dice la Escritura que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Él comenzó una obra en ti.
una obra de restauración. Hay muchos que han sentido un llamado de Dios y no un llamado a sus caminos. Muchos son los llamados, dice la Escritura, pocos los escogidos. Dios llama a todos. Él quiere que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor llama, Él envía a su mensajero. Ahora, hay quienes tienen un llamado de Dios a servirle, a predicar su palabra, a tener un compromiso mayor. Y hay veces que las personas dicen, yo no quiero comprometerme, porque cada vez que me comprometo con Dios, vienen las luchas, viene la tentación, viene Satanás y la seducción a mi vida. Claro, porque hay un plan de Dios, un propósito de Dios en tu vida. Y por eso Satanás se levanta como un río para tratar de frenarlo, para tratar de detenerte, para que no abras ese grupo de evangelismo, para que no compartas la palabra, para que no estudies, para que no busques a Dios. ¿Qué piensas que está haciendo en tu vida? ¿Para qué son tales tentaciones? ¿Para qué son las dificultades? Hay quienes no pudieron volver a creer en ellos mismos y abandonaron el camino porque no pudieron sostenerse. No es porque Dios no les amase, no es porque Dios no tuviese la capacidad de restaurarles, no es porque Dios no pudiera hacer una obra nueva en ellos, sino porque ya no se sintieron dignos. Satanás les sedujo y los quebrantó. Y fueron así traspasados. Quizás porque no entendieron el amor tan grande del Señor con sus vidas. Así como un padre ve a sus hijos, Dios mira a nuestra vida con la esperanza de que podamos comprender que si has atravesado momentos duros en tu vida, en tu niñez, quizás has pasado hambre, abusos, golpes, cosas que han dañado tu corazón, yo no sé cuál sea, pero sé que todos hemos vivido flagelos en nuestra vida y atravesado momentos duros. Y a veces cuesta poner eso en un plan de Dios o en un propósito de Dios. Cuesta entender esa parte de nuestra vida como algo positivo. Pero cuando entendemos que tanta hazaña contra tu vida por algo es, cuando entendemos que todo lo que has pasado es porque Dios había visto en ti algo maravilloso y Satanás trató de destruirte antes de tiempo, y vino en tu juventud y vino en tu niñez. El salmista dijo, sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado. Muchas cosas duras pasé. Muchas marcas dejó el enemigo en mi espalda. Surcos y heridas que aún están abiertas. Y me ha dañado de tal forma que ha marcado mi vida. Literalmente me ha hecho surcos en la piel. Pero dice la palabra, muchos me han angustiado desde mi juventud. Ese es el plan de Satanás. Angustiarte, destruirte, que no creas que hay un plan, que no creas en el amor de Dios, que no creas en la gracia y la misericordia de Dios, que no creas que puedes ser restaurado a pesar de lo que has tenido que vivir. Entonces viene a poner angustia, quebranto y a hacer heridas profundas en tu piel. Mas dice esa palabra, mas no prevalecieron contra mí. Jehová cortó las coyuntas de los impíos. El Señor rompió las cadenas, rompió el yugo que me esclavizaba y me hizo libre. Aleluya. Y aleluya. Santo Dios, yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. ¿Por qué Satanás está ensañado tanto? Porque dice la Escritura que aquellos que creen en su nombre, Él le da la potestad, le ha dado la potestad de ser
llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y eres un hijo precioso de Dios. Y esto no habla de una belleza física. Para un padre, todos sus hijos son hermosos. Cada uno tendrá sus cualidades, su condición. Pero Dios mira nuestra vida. Dice, tú eres precioso para mí. Eres mi especial tesoro. Y por eso Satanás se levantó contra tu vida. Y por eso la seducción vino a ti para arrastrarte y para alejarte de ese plan. Hoy puedes estar atado a la droga, al alcohol, luego de haber sido alguien que aceptó a Cristo en su corazón. Puedes estar atado a la pornografía, a los malos pensamientos, a la violencia, a la mentira, al robo, al adulterio, a la fornicación. Y decir, en un momento yo salí de ese lugar. Dios me sacó de esa cárcel, de esa prisión. Pero Satanás vino y me sedujo con sus suaves palabras, me enredó y me llevó así como un buey al degolladero, como un necio para ser castigado. Y hoy estoy sintiendo el daño en mi vida. ¿Sabes cuántas personas cometen errores y lloran amargamente y le piden perdón a Dios y sienten que no tienen la fuerza para poder levantarse, para poder volver? Hay quienes hacen promesas a Dios y dicen, nunca más volveré a hacerlo, nunca más volveré a fallarte, Señor. Pero aquel que hace esto verdaderamente no sabe lo que va a suceder, porque volverá a fallar, volverá a cometer errores. La promesa no significa nada, pero como el corazón de los hombres tiende a afirmarse, dice, no, Señor, te prometo que nunca más. Es como un esposo que le dice a su mujer, yo te prometo que nunca más te voy a ser infiel, te prometo que nunca más voy a drogarme, que nunca más voy a hacer esto. Pero lo está diciendo para que se quede, lo está diciendo porque está queriendo ver algo o evitar una situación. No digo que aquella persona que está enfrentando situaciones así esté buscando burlar a Dios, no. En su corazón cree que afirmarlo con una promesa quizás se haga más firme, pero lo cierto es que no. Entender cuánto te ama Dios y entender lo precioso que eres para Él y entender que eres una persona sujeta a pasiones como las de Elías y entender que eres alguien que puedes equivocarte, pero que el amor de Dios permanece en ti. Esto no es un permiso para que alguien diga, bueno, entonces puedo hacer cualquier cosa, pastor, y la finalidad de este mensaje no es dar un permiso para que las personas vayan a pecar y digan, bueno, el Señor me ama. No, sino sacarle el arma a Satanás de la seducción y de aquello que te hace pensar que Dios no te ve como alguien especial. Aquello que te hace pensar que no eres precioso, que no hay nada importante en tu vida. Mira cuán importante eres que Cristo murió por ti. Mira cuán importante eres que Satanás se ha ensañado así contigo. Y aunque no encuentres la forma de salir, el Señor dijo, yo soy la puerta. ¿Quieres salir de esos vicios? ¿Quieres dejar esa vida? ¿Quieres cambiar tu corazón? Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pero tienes que caminar entendiendo que la bendición de Dios está en ti. No se trata de tu debilidad, sino de que ese amor que Dios tiene para con tu vida es lo que sostiene nuestro corazón. El amor de Dios, dice la Escritura, que ese amor tan grande cubre multitud de faltas. Y cuando entendemos eso en nuestro corazón, le sacamos el arma a Satanás. Porque hay cosas en tu vida que dicen, tú no puedes volver a ser aquel varón que un día se paró en una plaza. Tú no puedes volver a ser aquella mujer que un día compartía el mensaje.
que servía a Dios alegremente, tú ya no puedes volver. Tu error fue muy grave, lo que hiciste, el daño. Pero lo cierto es que Satanás creó el daño en tu corazón. Dice esta escritura, como ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta le traspasa el corazón. Ese es el fin, traspasar tu corazón y que te sientas totalmente dolido, defraudado de ti mismo y que creas que no puedes volver, que Dios ya no te escucha, que el Señor está lejos de una persona tan mala como tú eres, o con tantos errores, o con tantas faltas. Pero esta palabra viene para decirte que el Señor te ama y que tú eres precioso a sus ojos, y no te ama hoy. Dice la palabra, cuando estabas en el vientre de tu madre, antes de que tú te formases en el vientre, dice la Escritura, te conocí. Antes de que tus padres pudiesen saber, yo te había visto. Y en aquel lugar te di por profeta a las naciones. Mío eres tú. En ese lugar donde alguien puede sentirse totalmente indefenso, Dios dice, yo tengo un plan con tu vida, un propósito en tu corazón. El Señor le dijo a Jeremías, antes de que te formases allí, yo ya te conocía, yo ya tenía un plan, ya estaba la palabra en tu vida. Tengo para ti un propósito maravilloso, un futuro de gloria, un futuro de bendición. Pero entiende, Satanás vendrá para decirte que no existe, que no hay un propósito, que no hay esperanza, que tú no vas a cambiar, que tú no vales nada, que tú no podrás levantarte de esa condición de pecado. Pero cuando Él venga a acusarte, cuando Él venga a reclamar tus faltas, dile lo que dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien nos justifica. Si Cristo murió por nosotros, ¿qué puede decirnos el diablo? ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Yo voy a invitarte que puedas cerrar tus ojos hoy y que puedas abrirle tu corazón al Señor en medio de esa dificultad. Y si estabas atravesando momentos así, si hoy regresas a los caminos de Dios, si estabas apartado, si estabas enfrentando luchas, si te sentías totalmente preso, sin escapatoria, sin salida, esta palabra vino para decirte que eres precioso ante los ojos de Dios y Él tiene un propósito en ti. No te lamentes porque se levantan tantas luchas, es porque Dios tiene un plan con tu corazón y Satanás tratará de detenerlo, pero si tú lo entiendes hoy, no podrás frenarlo. Si tú entiendes, es el tiempo de que te afirmes en el amor de Dios. Es el tiempo en que creas en sus promesas y te aferres a la palabra y digas, Señor, hoy creo, Señor. Tanto tiempo me tuvo preso de las cosas malas que hice. Hoy quiero ser libre. Yo invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Renuncio a todo lo malo, a todos los vicios, a todo lo que estaba atormentando mi mente, a la pornografía, al alcohol, al adulterio, a la mentira, al robo. Renuncio a todo lo malo que había en mi corazón, para que tú puedas habitar en Él. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu gran amor, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna, y por hacerme un hijo tuyo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.